decía antes en nuestros momentos de escuela sabática, ojalá pagaría todo lo que tengo ahora para haber aprendido mucho antes en mi vida de cristiano, de joven cristiano, lo que voy a presentar a continuación. Y bueno, el título ya revela bastante, ¿verdad? Compatibles con la eternidad. Yo doy gracias a Dios porque provengo de una familia de tercera generación de adventistas. La iglesia en mi pueblo de Rumanía empezó en la casa de mi abuelo y pude estudiar también en el colegio adventista desde quinto de primaria hasta el bachiller. Y es que, quieras o no, cada sábado se aprende, ¿verdad? Cada actividad, cada predicador, cada congreso. Pero siempre hubo en mi cabeza la pregunta que también le hicieron a Jesús. No sé si es vuestro caso también. ¿Qué haré para recibir la vida eterna? ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? ¿Crees que es importante contestar a esta pregunta? No sé cómo os ha hablado a vosotros Dios en vuestra vida personal, pero a mí personalmente me ha hablado mediante libros. Si queréis libros de muchos temas, yo os puedo pasar en PDF. Es muy importante leer la Biblia en primer lugar, pero hace tiempo pude tener una serie de temas en Logos TV con el título La teoría del todo. Esta serie de temas os la recomiendo sobre todo para personas no creyentes. Y basaba todo lo expuesto en este libro, The God-Shaped Heart. ¿Habéis escuchado hablar de él? No pasa nada, me lo esperaba. Tristemente no está en castellano, entonces me gustó tanto que decidí traducir fragmentos y llevarlo a una serie de conferencias. Entonces, el autor usaba mucho esta frase, ¿cómo ser compatibles con la eternidad o con la vida eterna? Y para comenzar, me gustaría que viéramos lo que es la palabra compatible. Y a veces para definir las cosas es mejor entender lo opuesto. No sé si se entienden las imágenes, ¿verdad? Los microbios no son compatibles con la penicilina. Según en qué país estés, hay enchufes que no son compatibles. Y finalmente, el agua y el aceite tampoco. Se entiende la idea, ¿verdad? Y la definición de compatibles es que dos elementos son compatibles cuando pueden funcionar al mismo tiempo de manera armoniosa y combinarse el uno con el otro sin estorbarse. ¿Vale? El bien y el mal. Está ahí la imagen tapada, pero no pueden ser compatibles. Bien, una vez hemos definido lo que es compatible, vamos a definir lo que es la vida eterna, ¿no? La eternidad. Entonces, este versículo es muy conocido, ¿no? Según la respuesta de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conocíais esta definición de la vida eterna? ¿La teníais presentes en vuestra vida? A veces se nos olvida, ¿verdad? No hay versículo más claro que responda a esta pregunta. Y creo que esta frase que leemos a continuación, todos la hemos leído alguna vez, ¿no? Al cielo solo te vas a llevar el carácter. Y para ir al cielo tienes que tener un carácter como el de Jesús. ¿Lo habéis aplicado esto? ¿Lo habéis, jóvenes? A mí como niño me lo decían. El carácter. Yo me imaginaba, pues eso, una bolsa, una mochila, una maleta. No, al cielo tienes que dejarlo todo, solo puedes llevarte el carácter. Entonces, esta es la frase que ojalá podamos argumentar y demostrar hasta el final del tema de hoy. Otro versículo muy conocido es el de 1 Juan 4:8, ¿no? Dice, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Hablábamos antes de que la vida eterna es conocer a Dios. Pues fijaros, aviso que todos los versículos se conectan. Porque Dios es amor. Conocidísimo, ¿verdad? Lo ponemos en camisetas, en Global Youth Day, por todos lados está Dios es amor. Y aquí esta pequeña gran palabra, amor. Y no lo digo yo, lo dijo todo Jesús. Entonces, leamos por un momento otra vez ese episodio en el que le preguntaron a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice aquí, en Lucas 10, 25, 28, si tenéis Biblias lo podéis abrir, yo soy mucho de PowerPoint para ir un poco más rápido, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿No? Como buen maestro, profesor, es como abre tu libro, ¿qué tienes en tus apuntes? Dice, ¿cómo lees?
Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y, ahí yo he añadido, ¿no?, para que se entienda el verbo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dijo Jesús. ¿Qué respondió Jesús? Bien has hecho. Haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo Jesús? Lo vemos ahí señalado con las flechas. Haz tú lo mismo. ¿Hacer qué? Amar. Amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a uno mismo. Fácil, ¿verdad? Bueno, creo que se entiende un poco la ironía, porque a mí el primero que me cuesta mantenerme enfocado, cuando surgen mis problemas, cuando estoy con mis asuntos, no es tan fácil. No es tan fácil, porque el ser humano, por naturaleza, ¿cómo es? No sé si observáis a veces a los niños en el parque. Mío, mío. Es egoísta. No nos nace de manera natural tener ese amor, y no cualquier amor, el amor ágape, ¿verdad? El amor que dijo Jesús, ese tipo de amor el que Él quiere, ¿no? Un amor incondicional y reflexivo en el que ama, ¿vale? El que ama tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Es súper difícil esto. Entonces, ¿estáis bien sentados? ¿Estáis preparados para lo que viene? Es una pena porque no tengo las transiciones, ¿verdad?, para crear un poco más de emoción, pero ¿cómo conseguimos realmente el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Conocíais este versículo? Os dejo unos segundos para leerlo. ¿Lo conocíais? Romanos 5:5. Ojalá nunca se nos olvide este versículo. La respuesta no puede estar más clara. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué imaginamos cuando decimos derramado? ¿No? Alguna vez hemos hecho en campamentos la típica broma de ponme agua y llenábamos el vaso y se desbordaba, ¿verdad? La canción que hemos cantado, cólmame de tu presencia. Yo cuando leí por primera vez este versículo, insisto, todo lo que estoy presentando, la mayoría ha sido extraído de este libro en inglés. Dije, ¿cómo no me he dado cuenta yo antes de esto? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, el amor ha sido derramado. El versículo habla por sí solo. El Espíritu Santo es la clave para el cambio interno, para esa metamorfosis, para ese nacer de nuevo y amar como Dios manda. Ya Jesús se lo dejó bien claro a Nicodemo, ¿no? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos a otro personaje preocupado por ser compatible con la eternidad. Quedó de noche a escondidas con Jesús para poder preguntarle algo que debería saber, si es que él llevaba años practicando la religión y aún así preguntando. Ahora bien, otra pregunta importante, ¿no? Porque vale, el amor lo pone el Espíritu Santo, pero ¿y el cambio para poder amar? Pues aquí tenemos otro versículo. Sí que me gusta traer versiones de Biblia que explican y que responden mejor al versículo, ¿no? Al asunto. Traducción lenguaje actual dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Jóvenes, aprovecho esto, ¿no? A veces leemos la Biblia, ¿no? Reina Valera 60, 95, y no entendemos cosas. Hoy en día con las aplicaciones del móvil cambias de versión, algunas incluso en inglés, están mucho más chulas, y puedes entender cosas que antes no entendías. No sé si habíais leído este versículo de esta manera, pero dice, gracias a la acción de su Espíritu, en nosotros cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, llegados a este punto, y también más posiblemente por las personas que nos siguen por internet, me gustaría leer de forma breve y resumida lo que yo considero que pues, resume el plan de salvación. Está en pequeño, ¿vale? Pero lo leo. Dice, antes todo era eterno y perfecto. En ese ambiente Dios creó la humanidad, sus criaturas amadas. El pecado entró en el universo y en el planeta Tierra. Hubo una separación de Dios y la muerte comenzó a suceder. El amor ya no gobernaba la naturaleza, sino el miedo y el mal. Dios envió a su Hijo, Jesús, para morir en la cruz y demostrar el carácter de Dios ante el universo. Todo el que acepta el sacrificio de Jesús en su vida y cree en Él tiene acceso al regalo de la vida eterna. Dios volverá para restaurar lo que se ha estropeado y lo hará.
pasaremos 1000 años en el cielo y después los que han decidido ser incompatibles con la eternidad serán destruidos. Una vez eso, habrá una tierra nueva y todo volverá a ser como antes, eterno, perfecto, y el amor volverá a ser la única fuerza motriz del universo. ¿Creéis que esto lo resume todo? ¿Alguna cosa habrá que añadir? Le he dado vueltas a esta diapositiva, pero esto es lo que estamos viviendo. Jóvenes, hay que tener esto presente en nuestras vidas. Sé que los exámenes de la universidad, sé que todo es muy complicado, pero esto es lo que estamos viviendo, el plan de salvación. Estamos en medio de ese timeline, de esa línea del tiempo. Entonces, no sé en qué medida tenemos esto integrado en nuestras vidas y en nuestras mentes, pero como cristianos es fundamental que entendamos nuestro origen y nuestro destino. Incluso como personas, ¿no? Hay gente que no sabe qué hacer con su vida, pero como cristianos, por lo menos, que tenemos estas verdades. Insisto, sobre todo, ojalá jóvenes, aplicando lo que expondremos en el día de hoy, si vuestra vida no tiene un rumbo adecuado, es decir, hacia la salvación, ojalá podamos tomar alguna que otra decisión para mejorar. Entonces, es necesario saber que estamos en este planeta, que formamos parte de un plan, y también es necesario conocer la estrategia de Dios. Yo creo personalmente que la estrategia de Dios en cuanto a la Biblia, que es su palabra, ¿no? Es que todas las historias de la Biblia, es decir, las metáforas, las vidas de los diferentes personajes, rituales, parábolas, apuntan hacia lo mismo, hacia el carácter de Dios. Y Él necesita que entendamos que Él es amor y que su deseo más profundo desde que comenzó el problema del pecado es el de restaurar y recrear a toda la humanidad a su imagen y semejanza para que esa relación perfecta, ¿no? Religión, no sé si sabíais la palabra religión, religare, volver a ligar al ser humano con su Dios, esa relación perfecta, perdida, vuelva a recuperarse y vivamos eternamente en un universo gobernado por el amor perfecto, sin defectos ni sin manchas. ¿Queréis eso? No sé qué día de esta semana me fijaba, no sé qué estaba esperando, yo qué sé, cuántos chicles hay pegados a veces por el suelo, ¿no? Digo, eso, todo está lleno de manchas y de defecto. A veces ya no apetece, ¿no?, estar en este mundo. Entonces, esto es lo que esperamos, querida iglesia, hermanos, jóvenes, niños. Y nuestro nombre incluso lo indica, ¿no? Adventistas, advenimiento, esperando la segunda venida. ¿O no? Está en el logo. Pero ¿cómo? ¿Cómo esperamos esa segunda venida? ¿Simplemente leyendo Juan 3:16 una y otra vez? ¿Una y otra vez? Es importante Juan 3:16. Sobre todo para tomar esa decisión para bautizarse. Pero necesitamos también amar, actuar. Lo llevamos diciendo desde el principio. Necesitamos que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón ese amor perfecto y así día a día ser más semejantes a Él. Y es interesante, ¿no? Porque Juan 3:16 es muy conocido. Los niños lo aprenden de memoria. Pero ¿y primera de Juan 3:16? ¿Lo leéis? A mí me encantan estos versículos que dan en el clavo, que son definiciones. Quien te pregunte algo por la calle, primera de Juan 3:16, ¿no? ¿Qué es el amor? Leemos, al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Y ahí ponemos 2 puntos, ¿no? Eso es el amor. Por lo tanto, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si Jesús dijo, esto es amor, amar es morir por los hermanos. Entonces yo me pregunto, no morir literalmente, que también hay personas que lo hacen, pero a veces nos cuesta sacrificar unos minutos de nuestra vida, media hora para ayudar en una mudanza, por ejemplo, o para algún proyecto. Eso también es morir un poco, ¿no? a nuestro horario, a lo que queremos. ¿Soy yo capaz de entregar mi vida por mi prójimo, por mis hermanos, por todo el que me rodea? Porque recordemos, otro concepto interesante es que todos somos hermanos, desde Adán y Eva. Todos somos hermanos, independientemente del color, de dónde has venido, de qué país. Aquí tenemos una iglesia multicultural como la mayoría de España. Somos todos hermanos, pero también los que están aquí, en esta ciudad y alrededores. Entonces, esto es el amor. Quiero comentaros ahora la predicación que cambió mi vida como joven cristiano. Yo no siempre he estado tan motivado como Mariano, no lo ubico ahora, me conoce.
Bueno, antes cuando era niño también a lo mejor estaba motivado, pero para otras cosas. Entonces, la predicación que cambió mi vida fue en un congreso en Barcelona de jóvenes, y era un congreso donde un pastor invitado de Rumanía habló sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Conocéis esa parábola? Qué preguntas, ¿verdad? Pero sobre todo el enfoque fue en hablar del hijo mayor de la parábola. Y eso yo nunca lo había escuchado, me acuerdo, creo que tenía 15, 16 años. Entonces, fijaros, en el versículo leemos que cuando el padre fue a hablar con el hermano, ¿no?, y le explicó que había organizado una fiesta por el que había vuelto, dice, el hermano se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Os digo que, bueno, han pasado muchos años desde entonces, pero gracias a este libro que os traigo en esta mañana, que solo está en inglés, y con otras conexiones que pude hacer, al fin he entendido lo que Jesús intentó decir mediante esta parábola y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Por eso lo he puesto en rojo. Jesús nos demostró mediante esa parábola que la clave para entrar a la gran fiesta no es la obediencia y tampoco el cumplimiento de rituales y requisitos. ¿Qué dice el hermano? ¿Qué le pudo argumentar al padre? Jamás te he desobedecido. La clave está en conocer y entender el amor del Padre. Interesante, ¿verdad? Y es que a veces se nos olvida que el sistema judicial divino no es el mismo que nuestro sistema judicial. Cuando se trata de hacer justicia, enseguida, ¿no? La subjetividad, lo que yo pienso, lo que yo opino, yo lo he visto así, tendrían que castigarle de esta manera. Bueno, solo sería cuestión de abrir las noticias y ver lo injusta que es a veces la justicia, ¿verdad? Con algunos. Entonces, recordemos que Él desea que todos se salven. Todos. Todos. Hay personas que nunca conoceremos, pero ese también es un hijo de Dios. Personas que tienen la vida destrozada, a lo mejor que vienen de otro país, les han engañado, han acabado en la calle, ahogan sus penas en el alcohol, a veces nos cuesta darle una monedita, ese también es hijo de Dios. No lo entendemos, no lo entenderemos, pero el ladrón en la cruz, pues Jesús mismo le dijo, oye, vas a estar conmigo en la gloria. Entonces, Él llegó a recibir la vida eterna en el último momento. ¿Cómo? Solo Dios conoce las intenciones del hombre y puede ver el corazón. Pero Él quiere, a los que seguimos aquí, a los que no estamos a punto de morir, Él quiere un cambio interno y, pues, cuando llegue el momento, juzgará lo que tenga que juzgarse. Entonces, no sé vuestro caso, pero a mí me gustaría estar preparado para ese momento. Me gustaría que Dios me pille con las manos en la masa, por así decirlo, trabajando para Él y entendiendo lo que es ese amor que Él me pide. Entonces, hay muchas señales del tiempo del fin que se están cumpliendo. No sé si creéis que estos son los últimos tiempos. Yo creo que sí. Pero hay una señal que, insisto, el autor del libro destaca, y es muy interesante. Yo no lo había visto así. En Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, leemos. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar. ¿Qué creéis que significa esta frase? Que no venga el fin aún. Frenad un poco. Y ahí lo pone en mayúscula, ¿verdad? Sí. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No sé si en algún seminario de profecía se ha hablado de este versículo, yo nunca lo había visto así. Entonces, es interesante saber, ¿vale?, que en la Biblia la palabra siervo se emplea también para referirse a los profetas, ¿no? Y si preguntamos a un joven, ¿qué es un profeta? Un enviado de Dios. Muy bien, pero yo personalmente creía que un profeta es el que, pues, hace profecías, recibe alguna revelación que los demás no. Pero fijaros, lo común es pensar es eso, que predice el futuro, pero realmente el rol de un profeta es mucho más simple, es hablar verdades de Dios. ¿Lo sabíais o no? Muy bien, yo no lo sabía. El versículo dice que el fin vendrá cuando los siervos de Dios, los profetas de Dios, tengan selladas sus frentes. ¿Qué creéis que representa la frente? Los pensamientos.
el córtex prefrontal, ¿verdad? La mente. Cuando algo es sellado, ¿qué significa? Hecho permanente, marcado. ¿Y qué creéis que será sellado? El verdadero carácter de Dios. ¿Se entiende, verdad? La diapositiva y el versículo. Entonces, una vez sus siervos, es decir, nosotros, yo me quiero incluir, ¿verdad? Tengan bien tatuado en sus mentes y en sus corazones que Dios es amor, ¿verdad? Porque ese es el carácter de Dios. ¿Qué queda por hacer? Hablar de esa verdad al mundo, pero de manera práctica. ¿Qué queda por hacer cuando entendemos todo eso? Hablar esa verdad al mundo, contarles a los demás las buenas nuevas de manera práctica mediante actividades misioneras. El mundo debe conocer los beneficios que se obtienen al creer en el Dios verdadero, ¿o no? A ese Dios de amor, porque cuidado, hay diferentes imágenes de Dios que se promocionan. Tenemos que promocionar al Dios verdadero, el Dios de amor. Entonces, en definitiva, una vez el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones ese amor que leímos en Romanos 5:5, nos toca ponerlo todo en práctica. Y sabéis, llegados a este punto quiero sincerarme, ¿no? Porque es irónico. Os dije que lo que cambió mi vida, y de hecho ese congreso me ayudó a tomar la decisión de bautizarme, fue esa parábola de lo que estaba haciendo mal el hijo mayor. Y yo también caí muchos años como líder en mi iglesia en la trampa de Satanás. Al igual que el hijo mayor, por muchos años que me conociera, tenía las llaves de la iglesia, estaba puntual, hacía, movía, organizaba. Por muchos años cumplía. Hacía que la iglesia funcione, ¿verdad? Eso es muy bonito. Organizaba eventos para los jóvenes, asistía a las juntas, lógicamente. Me preocupaba para que la programación fuera lo mejor posible, pero no hacía cosas para Dios. No sé si os habéis parado a pensar esto, sobre todo, queridos coordinadores de departamento. ¿No es lo mismo hacer cosas por la iglesia que hacer cosas por Dios? Los fariseos, que Jesús tuvo que decirle un par de cosas, ¿creéis que hacían cosas por la iglesia? Más que tú y yo. El diezmo, a lo mejor, lo tenían mucho más en cuenta. Entonces, fue muy irónico, porque hasta que no leí este libro, hasta que no pasaron diferentes cosas en mi vida de joven creyente, pero es bueno, ¿verdad? Es bueno porque sabemos que Dios es misericordioso, paciente, y hay una frase que me gusta mucho y es que Dios no te va a pedir más de lo que eres capaz de asimilar. Había niños antes aquí. ¿A qué padre se le ocurre pedir a un niño que corra una maratón? Entonces, jóvenes, no os sintáis desanimados si aún no conocéis todo sobre Dios, ¿vale? Y no quiero que me malinterpretéis con esto. Yo no estoy diciendo que no está bien todo esto organizado, el grupo de worship, los diáconos, que los jóvenes estén implicados. Todo eso está muy bien. De esa forma alabamos a Dios, cumplimos, nos ofrecemos con nuestros dones y talentos. Llegamos a conocerle mejor. Todo lo que hemos leído de qué os motiva a venir a la iglesia en la escuela sabática es positivo, es bueno. Pero estamos diciendo que lo importante para ser compatibles con la eternidad es conocer a Dios, ¿o no? Porque la vida eterna es conocerle. Entonces, ¿sabéis de qué otra manera podemos conocer a Dios? Os invito a leer uno de los pasajes que más miedo me daban como niño. Cuando era niño, yo leer esto creaba un miedo. ¿Conocéis? ¿Alguien más se ha soñado o ha tenido alguna pesadilla con este pasaje de la Biblia? ¿Cuántas veces, no? Yo tenía miedo de, ¿y si estoy en el otro bando? Es decisivo esto, ¿verdad? Fijaros, el versículo continúa, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este es el versículo lema de Adra, ¿no?
estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis en la cárcel. No sé si lo estáis viendo ya. Espero que las ideas de esta mañana se estén conectando. Estoy intentando ir lo más rápido posible para que dé tiempo, pero pasando tiempo con los necesitados, preocupándose por sus necesidades, preocupándose por las almas. Es como realmente pasamos tiempo con Dios. ¿Y qué pasa cuando dos personas pasan tiempo juntos? Se conocen más, la relación mejora, ¿no? Religión, religare, conocer a Dios. Él mismo lo dice, a mí lo hicisteis. Tristemente, muchos creyentes nunca entenderán lo que acabamos de leer. Seguirán haciendo cosas por la iglesia, pero no cosas por Dios. Y cuando llegue el momento y el rey nos reciba, estemos delante de él, estos cristianos le llevarán a Dios la lista de actividades realizadas para la salvación. Y Jesús mismo tristemente les tendrá que decir lo que leemos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Conocían o no el nombre de Dios? Lo usaban para hacer todo esto. Y entonces les declarará en mayúsculas, tristemente, pero para que quede claro, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si hacían la voluntad del Padre, supuestamente. Dios responde de la misma manera también en la parábola de las 5 vírgenes que se quedaron fuera del banquete de bodas. Lo podemos leer en Mateo 25:12. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Sabían que había una boda? ¿Estaban invitadas? Ellas sabían que el novio volvería. Vendría, ¿no? Estaban enteradas, habían recibido la publicidad por WhatsApp. La hora, el lugar del evento, de la boda, pero no empaparon sus vidas con el aceite del Espíritu Santo. Por eso, tristemente, Jesús les tuvo que decir, aunque lo hayáis hecho en mi nombre, no os conozco, porque vosotras, tampoco me conocisteis a mí. Una vida entera, el hermano mayor trabajó para el Padre. Pero tristemente no conocía el carácter de amor de su Padre. No aceptaba que él perdonara a su hermano más pequeño. Y sabéis que habían más personajes en la Biblia que no conocían el amor de Dios. Los podéis leer allí. El sacerdote y el levita que pasaron de largo sin ayudar al hombre herido en el camino. ¿Iban a la iglesia o no? Tenían que abrir la iglesia, llegaban tarde. Y había ahí un pobre moribundo, ¿no? Ellos no querían llegar tarde al templo para cumplir con sus rituales religiosos. Y Jesús se dice que esto no era una parábola, se dice que esto fue un suceso real. ¿Cuánto me gustaría que cada vez más entendamos todos lo que es la religión realmente? Lo vamos descubriendo, gracias a Dios. Él nos va hablando. Y de verdad espero que después de lo presentado se entienda sobre todo la forma de tener el carácter de Dios. Y esa forma es poniéndolo en práctica, ¿vale? Lo más triste de todo es que seguramente, no voy a hacer una encuesta, muchas de las cosas, los versículos que acabamos de leer, ya los conocíamos o no. En escuelas sabáticas llevamos años aquí escuchando predicaciones. Entonces hay otro problema, no es que no sepamos, el problema es que Satanás nos distrae y nosotros nos dejamos llevar por sus distracciones y hacemos compromisos con el mundo. Es por eso que este sábado la intención principal es hablar de lo que le toca hacer a la iglesia, como consejo de iglesia, ¿no? Como coordinadores de departamento. Si estamos aquí, es verdad, estamos en el camino correcto, ¿o no? Algo positivo, ¿verdad? Pero la iglesia tiene una responsabilidad y la he puesto allí para que se entienda claramente. La responsabilidad de la iglesia es
poner en marcha un sistema de funcionamiento en el que todos los miembros, bautizados y no bautizados, de todas las edades, puedan tener la oportunidad de estar activamente involucrados en la misión. Haciendo eso, los coordinadores de departamento estarán ayudando a todos los que se impliquen en esas actividades misioneras a desarrollar un carácter compatible con la eternidad. ¿Creéis que esto es la misión de la Iglesia o no? Como líder y colaborador de departamento ministerio personal, me entristecía a veces porque no había oportunidad para que los jóvenes participaran, y mucho menos de la misión. Y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo para que ese joven pueda, aunque sea saborear un poco lo que es estar involucrado en un proyecto misionero, que sus propuestas se escuchen, que no sea todo Global Youth Day y donar sangre un día al año y no sé qué más cosas se suelen hacer por aquí, pero trabajamos mucho por actividades y poco por proyectos, por objetivos. Entonces, yo me propuse promocionar la parte práctica de la religión al máximo en mi iglesia y ahora, con la ayuda de Gabriel Díaz y su apoyo, en todas las iglesias de España. Llevaba muchos años en la iglesia viendo que nuestras programaciones, estupendo, menos en la pandemia, estaban llenas. Rara vez, a veces se ponía algún predicador enfermo y había que hacer un cambio de última hora, pero siempre había sermones, teoría, había de todo, programas musicales. Muy bonito o no. Pero tristemente veía como la mayor parte de nuestras energías y recursos se dirigían a nosotros mismos y nos olvidábamos de interactuar con los de fuera. Y puede que aquí hagáis misión, seguro que hacéis misión. Y seguro que habéis cumplido y conseguido mucho hasta el momento. Pero cuando hay un proyecto misionero activo en la iglesia, si te toca ser coordinador de departamento, tristemente puedes ver que siempre acuden los de siempre. Y los de siempre se desgastan. Y me entristece saber que otros, a lo mejor, no sé, por X motivos, no aprovechan las oportunidades grupales de evangelizar. Tenemos mucho poder, mucha mano de obra, con buena organización. Y está claro, eso ahí yo no entro, está claro que cada uno tenéis vuestro proyecto misionero, estáis orando por algunos vecinos, repartiendo libros, seguro que cada uno hace misión de manera personal, pero en la unión está la fuerza. Entonces, no es lo mismo repartir 300 libros 4 personas que toda una iglesia, ¿no? o muchas más personas. Es por eso que os invito a que vengáis al tema de esta tarde, porque presentaré de forma mucho más desarrollada el milagro que sucedió en la iglesia de Sagunto. Creamos una metodología, un sistema de trabajo y todo funcionó mucho más bonito. Entonces, ya acabando, quisiera mencionar, no sé si se verá, esta sí que se ve, las siguientes sí que me preocupan. Esto es lo que hicimos en la iglesia de Sagunto, os voy adelantando. Creamos 10 áreas de acción misionera. Como líder de departamento de ministerio personal, decidí aliarme con varios líderes de departamento. Me alié con el departamento de jóvenes, con ADRA, con diaconía, tesorería, megafonía. Todos los que pude como líderes de departamento los metí en este equipo de ministerio personal y creamos 10 áreas, 10 equipos y muchos proyectos y muchas actividades. Con una buena organización y metodología, literalmente lo veis en la foto, nos propusimos durante 2 años poner en bandeja a todos los miembros de la iglesia, da igual la edad, da igual sus capacidades, poner oportunidades de hacer misión. Entonces, esto es lo que me asustaba, no se van a ver las fotos, porque no se ven pasando, se han superpuesto, pero esta tarde lo arreglaremos, por eso más razón aún para que vengáis, ¿vale? Estas 2 diapositivas. Aprovecho que he puesto esta última foto porque me hacía ilusión, he pedido permiso a los padres para poner sus caras. Ellas eran nuestras diaconisas de ministerio personal. Si hacía falta pegar pegatinas en libros, tarjetas misioneras, repartir esto, salir a... Pues bueno, sabéis que un niño si pide dinero
se le da más fácil, ¿verdad? Que a un adulto, pues a veces aprovechábamos eso y no es lo que recaudamos. Entonces, ellas estaban dispuestas porque se les había dado la oportunidad. Ellas sabían cuál era su rol, sabían cuál era su función y estaban así, escuchando. A ver, ¿este sábado qué hay? ¿Hay que pegar pegatinas? Venga, 1000 pegatinas, yo las recorto, yo las pego, llamo a mis amigos, venga, exploradores. Porque es aburrido, ¿verdad? Para los adultos, yo que no tengo paciencia, pegar pegatinas, pues ellos ahí estaban charlando, yo les traía algo de picoteo. Pues bueno, esta tarde, perdonad que no ha funcionado la foto, hablaremos y veréis muchas más actividades que hicimos. Entonces, me gustaría repetir una vez más lo que ya dije. La Iglesia es responsable de ofrecer a sus miembros, empezando por los niños, adolescentes y jóvenes, la oportunidad de trabajar para Dios en la misión. ¿Cómo se consigue eso? Desarrollando una metodología. ¿Qué metodología? Venid esta tarde. Mi deseo es que todos entendamos esto y decidamos no solo ser cristianos como nombre, ¿no? Solo de nombre. Mi sueño es que nos preocupemos por nuestra eternidad, por la eternidad de nuestra familia, pero también por la eternidad de todas las personas con las que nos relacionamos en la Iglesia. Y que podamos llevar el amor puesto en práctica. Para concluir, quisiera que como individuos, una vez más, leamos algunas verdades sobre Dios. Estas cosas yo sé que las sabemos. Ahora que no nos escuchan, aprovecho para decir que realmente lo pongo para los que nos siguen por internet, porque hoy en día hay mucho material y hay gente curiosa por descubrir quién es Dios. Entonces, fijaros, verdades sobre Dios. La vida eterna es conocer a Dios y Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que sí, ¿verdad? Porque lo hemos argumentado bastante bien. El amor de Dios es puesto en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. ¿Cuál era el versículo? ¿Cuál era el versículo? Romanos 5:5. No tengo premios, pero te lo llevas si lo tuviera. El amor nos lleva a la acción, alimentando al hambriento, dando de beber al que tiene sed, acogiendo al extranjero, vistiendo al desnudo, cuidando al enfermo, visitando al que está en la cárcel. ¿Hacemos cosas por Dios? ¿Sí o no? Fijaros en esto, el Apocalipsis no se trata de destrucción. No hay películas, Apocalipsis, todo ahí, destrucción. No, realmente el Apocalipsis, ojalá lo enfoquemos de esta manera, se trata de restauración, ya que sencillamente el mal es incompatible con Dios. Nada contaminado podrá existir después de la segunda venida. No hay tiempo, pero este autor lo explica muy bien, como hay versículos que explican que fuego caerá y consumirá. Bueno, realmente en la gloria de Dios no puede existir nada que esté contaminado. Inevitablemente será destruido. Nuestro trabajo como profetas es promover y restaurar esa imagen de Dios en este planeta mediante nuestro ejemplo. Por eso prediquemos las verdades sobre Dios, pero de manera práctica. No es lo mismo hacer cosas por la Iglesia que hacer cosas por Dios. Conocerle a Él es todo. Eso es un buen libro de Alejandro Bullón, por si lo queréis leer. Así que busquemos esa relación diaria y personal con Dios. Eso es lo que nos llevará a la salvación. Nos ayudará a seguir en el camino. El filtro que Dios usará para salvar es el amor y no el cumplimiento de rituales. Sorpresa. Fijaros, el buen samaritano ni iba al templo a adorar, ni estaba bautizado seguramente, ni cumplía con rituales. Y yo siempre lo digo, Dios tiene ovejas en otros rediles. ¿Cómo va a salvar a esas personas? Con el filtro verdadero, que es el amor que Él quiere, ¿verdad? Así que, querida iglesia, Dios volverá pronto. ¿Lo tenemos asegurado o no? ¿Lo tenemos presente o no? ¿Lo repetimos solo los sábados o también durante la semana? Es tiempo, ¿vale? Es tiempo para que los verdaderos adoradores de Dios se levanten y revelen a Dios mediante el carácter de Jesús, el único Dios. Entonces, cuando suceda eso, cuando salgamos, cuando empecemos a movilizarnos más, las personas verán un amor que rompe esquemas, un amor que no es humano. Y cuando nos pregunten quiénes somos y por qué actuamos así, les contaremos las verdades sobre la salvación. Eso sucederá y muy pronto. Así que, ¿qué incluye la definición de cristiano? No olvidemos esta palabra, pero llevémoslo a la práctica. Todo esto pasará en nuestra vida cuando hayamos recuperado la verdadera esencia del cristiano, que es el amor. Así que, nada más que añadir, y de verdad deseo que Dios nos bendiga, que apliquemos esto
Puede que vosotros, los adultos que lleváis en este camino espiritual, mucho más lo entendáis, ni hubierais necesitado el mensaje, pero jóvenes, hay muchas distracciones. Iglesia, ofrezcamos actividades y diseñemos todo para poner el amor en práctica. Amén.